Ya llevamos varias semanas en esta serie titulada Profundamente Humanos y Completamente Espirituales, donde hemos estado semana tras semana descubriendo y entendiendo, viendo que las cosas simples realmente son las cosas más espirituales, que las cosas más simples cargan en ellas muchas veces las cosas más espirituales, que honrarnos nos hace más espirituales, que ser hospitalarios nos hace más espirituales, que ser más humildes nos hace más espirituales. Y hoy queremos volver a hablar sobre un tema que cada vez cobra más importancia en nosotros aquí en Mar Azul. Nuestro pastor general ha tomado muy en serio este tema y ha hecho muy intencional el deseo en su corazón y en el de nosotros como pastores de poder hablar con claridad y lo suficiente acerca de este tema, que es una de estas cosas que es totalmente humana, pero totalmente espiritual a la misma vez. Es una de las cosas más humanas que podemos hacer, pero es una de las cosas más espirituales que podemos hacer. Y me refiero a descansar. Me refiero al descanso. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos hacer eso en un mundo que se ha cegado y se ha tragado la mentira de que nos define lo que tengamos? Que aquello que logramos nos brinda el significado que buscamos, que triunfamos solo si ganamos o alcanzamos mucho. En una cultura en la que atamos valor, el valor de la persona a lo que hacen, al punto de que la primera pregunta que tú le haces a alguien que no conoces es ¿cómo te llamas? Y la segunda pregunta que le haces por lo general es ¿a qué te dedicas? Atamos el valor de las personas a lo que hacen. Y es difícil descansar en una cultura así. ¿Cómo descansamos cuando nosotros mismos, como seguidores de Jesús, todavía no hemos entendido que una de las bases y de los fundamentos de nuestra experiencia cristiana es el descanso? El autor Dallas Willard escribió lo siguiente, y lo van a ver en pantalla conmigo. Dice: muchos de nosotros brincamos a la parte ocupada del cristianismo. Servir al prójimo, estar activo en la iglesia, ocuparnos de las disciplinas espirituales, pero dejamos fuera el descanso, que es crucial para poder lograr lo otro. Y hoy nuestro texto base es una promesa transformadora que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 4, que nos dará pie para hablar bajo el tema una cultura de descanso. Así que, ¿qué tal si comenzamos? Que tenemos hoy material para cubrir aquí. Vamos a leer juntos Hebreos 4, versículos 9 al 10. Dice que, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Quiero leer eso otra vez. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Señor, yo te pido en esta hora, en este momento, en esta mañana, que nosotros podamos entender cuán espiritual es entrar en descanso. Y que podamos tomarte en serio cuando tú prometes un descanso especial para nosotros. Y que nosotros podamos anhelarlo y experimentarlo de una manera real en nuestras vidas, señores. Ayúdanos a escuchar lo que tienes que decirnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que podemos estar de acuerdo con que vivimos en una cultura de agotamiento y de burnout. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud definió el agotamiento como un síndrome asociado con el estrés crónico, producto del exceso de trabajo. Y la psicóloga Cristina Massara, que es una profesora, era una profesora en Berkeley, estudió el agotamiento desde la década del 70 y ella dice que el agotamiento tiene 3 componentes. El primero de ellos es el estrés. Estás agotado físicamente. Físicamente se siente estresado, emocionalmente estresado, durante demasiado tiempo te sientes de esa manera.
El segundo componente del agotamiento es el cinismo. Y el cinismo es esta sensación en la que dejas de intentar de hacer lo mejor que puedes porque pierdes la esperanza de que puedas ser mejor. Esto es lo que hay, ya no hay más nada, ya esto es lo mismo, hoy hago lo mismo que ayer hice lo mismo que antes de ayer. Caemos en este cinismo de que no nos espera nada mejor. Y el tercer componente del agotamiento es la culpa. Y ese es el momento cuando empiezas a decir cosas como que ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no soy tan bueno en esto? ¿Por qué no soy bueno en esto? ¿Por qué fulano es bueno y yo no soy bueno? ¿Por qué no soy bueno en nada en la vida? ¿Por qué yo tengo tan poco? ¿Por qué no tengo nada que ofrecer? ¿Por qué no puedo manejar estas cosas? ¿Qué pasa conmigo? Es ese sentimiento de culpa que de momento nos descalifica y nos autosabotea a nosotros mismos. Y la verdad es que si lo miramos a la luz de esta definición y si somos bien honestos, tenemos que reconocer que somos parte de una cultura que está llena de personas que viven así cada día, agotadas por el exceso de trabajo, por el exceso de responsabilidades, y eso sin contar la lista de todas las situaciones que tienen que enfrentar cada día en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida relacional, en su vida con sus hijos. Vivimos en una cultura agotada, pero el burnout es distinto al agotamiento. Miren qué interesante, el burnout fue reconocido por primera vez como un diagnóstico psicológico en el 1974, cuando el psicólogo Herbert Freudenberg lo aplicó a unos casos de colapso físico y mental cuando por exceso de estrés las personas sencillamente, algunos hasta se desplomaban. Caían de momento un día, y cuando chequeaban eran niveles de estrés excesivos. La autora Helen Peterson explica que el agotamiento significa llegar al punto en el que ya no se puede ir más lejos. Pero miren esto, pero el burnout significa llegar a ese punto y esforzarse por seguir adelante durante días, semanas o años. Es como que estoy agotado, pero yo voy a extender esto un poquito porque como yo me siento bien, como no hay ningún signo aparente, pues estoy cansado y pues imagínate, ¿quién no está cansado hoy día? Todo el mundo vive cansado, así que cansado y agotado, extiendo una semana más, 2 semanas más, un mes más, 3 meses más, 2 años más. Estás agotado hasta que de momento un día tu cuerpo te pasa factura y algo ocurre. En ese punto, nosotros decimos que el burnout es ese punto cuando tu vida interior y tu alma, cuando a tu vida interior, cuando a tu alma, cuando a la parte sagrada de todo tu ser, esa que está conectada con cada rincón de ti, se le hace imposible soportar el peso de tus responsabilidades, de todo tu trabajo, de todas tus situaciones y de toda tu vida. Ya a tu alma, a lo más profundo de ti, se le hace imposible soportar ese peso. Y una de las razones por las cuales nuestra cultura es propensa al agotamiento es porque nosotros hemos desarrollado como cultura una teología del progreso. Y digo que es una teología porque realmente se ha convertido en eso. Vemos el progreso como un valor, como una meta, es la forma en la que pensamos que la vida debe ser. Vamos para adelante. Vamos por más, para atrás ni para coger impulso, tú sabes, es una vida progresista, de avanzada, de conquista, de lograr, de tener. Y el resultado de esto es que vivimos hoy queriendo llegar al mañana porque creemos que mañana va a ser mejor. Esta es la cultura. Quizás para algunos hay un cinismo de que ya esto es lo que es, pero como sociedad yo creo que vivimos en un momento en donde siempre estamos pensando mañana es que voy a salir del hoyo. Mañana es que esto va a ponerse bueno. Hoy estoy construyendo para mañana. Es mañana el momento. Vivimos hoy pensando en el éxito de mañana, en las ganancias de mañana, en las movidas que haremos mañana, en las decisiones que tomaremos mañana, las que nos llevarán más lejos de lo que estamos hoy. Porque al final de cuentas de eso se trata la vida. De lograr más, de alcanzar más, de tener más, de progresar más.
Pero no siempre fue así. De hecho, nosotros no nacimos así. Cuando éramos niños y pequeños no pensábamos que mañana sería mejor. Pregúntale a mi hijo Lucas de 1 año y 11 meses a ver si él está pensando en mañana. Es más, pregúntale a Sara, que tiene 7, si ella vive fijada en el mañana. Bueno, a menos que no sea Nochebuena, Víspera de Reyes o el día antes de su cumpleaños. Esos días sí, ella vive pensando en mañana. Pero por lo general, es al revés, o sea, ella no quiere dormirse hoy para que no se acabe hoy. Ella le quedan 15 minutos antes de acostarse. Le dijimos, te tienes que acostar a las 8:30. Son las 8:15. ¿Qué más puedo jugar en 15 minutos antes de acostarme? ¿Qué más puedo hacer en estos 15 minutos antes de que me tenga que ir a la cama? ¿Cuántos videitos más puedo ver hoy? O sea, ¿qué otro cuento me puedes leer aunque se me estén cerrando los ojos? Estamos ya en la cama, faltan 2 minutos. ¿Qué cuento me puedes leer en 2 minutos? Antes de que se acabe el día. Pero los adultos no estamos conformes con el hoy, no somos así. Somos esclavos de lo próximo y de lo siguiente porque nunca es suficiente. Cuando me case, cuando tenga hijos, cuando los hijos estén grandes, cuando tenga una casa, cuando terminemos la remodelación de la casa, cuando tenga un trabajo, cuando tenga un mejor trabajo, cuando gane bien, cuando gane mejor. Entonces nunca es suficiente. Hemos normalizado vivir con el cuerpo en el presente, pero la mente en el futuro. Y eso es normal. Y lo que significa eso a nivel del cuerpo es que no podemos descansar porque el ahora lo vemos como un lugar de inconformidad, como un lugar de queja, de sufrimiento, pero el futuro es el lugar en donde todo va a ser bueno y perfecto. Es al futuro al que queremos llegar para que todo se arregle. Así que trabajamos y trabajamos para llegar a ese futuro solo para darnos cuenta cuando lo alcanzamos de que no se siente como pensábamos. De que ahora tenemos la casa, pero seguimos sintiéndonos no tan cool. De que ahora nos casamos, pero no todo se arregló porque nos casamos. Así que ahora te sigues sintiendo inconforme, incompleta, insatisfecho y ahora tienes que comenzar a soñar de nuevo y pensar en ese futuro nuevo que sí te dará la felicidad que estás buscando, porque es que quizás no era era el otro, era lo otro que viene, ahí sí es que voy a alcanzar lo que quiero y entonces entramos en este ciclo que nunca termina. Y lo irónico es que para la década de 1950 en los Estados Unidos se vio por primera vez el progreso de la supercomputadora. Para ese tiempo existía lo que se llamaba una supercomputadora y hubo conversaciones literalmente a nivel de gobierno porque se llegó a pensar que pasaríamos de una semana laboral de 40 horas a una de 30 y que trabajaríamos 6 meses al año nada más. O sea, hubo conversaciones a nivel del Congreso. Personas que trajeron, hemos encontrado que con el avance de esta supercomputadora y con el avance tecnológico como se proyecta, el ser humano va a dejar de trabajar, va a trabajar menos. Y fast forward al 2023, me gustaría saber cómo les va con sus semanas laborales de 30 horas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con sus 6 meses libres al año? ¿Les va súper? ¿Verdad que sí? Me encanta. Después hablamos de lo que hacen para yo hacer lo mismo en los míos. Tú sabes, yo te comparto mis vacaciones de 6 meses y tú me compartes las tuyas. O sea, la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó que hace más de 70 años se proyectó menos trabajo y cada vez es más? Yo te voy a decir lo que pasó. Lo que pasó fue que intercambiamos tiempo por dinero. La gente decidió comenzar a trabajar más para ganar más porque se dieron cuenta que si ganaban más, podían comprar más, podían hacer más cosas, podían gozar de más privilegios, podían tener una casa más grande y un carro más europeo. Y empezamos a llamarle a eso éxito. Y por aquí empezó a colarse la cosa, empezamos a llamarle a eso éxito, tanto así que ahora en nuestra cultura las personas que tienen mucho dinero pero no tienen tiempo las llamamos exitosas.
Las llamamos ricas. Ese es rico, ese es exitoso. Tiene mucho dinero y no tiene nada de tiempo, pero es exitoso. Mucho tiempo y poco dinero, tú eres un pobre. Es más, peor aún, tú eres un vago. Mucho tiempo y poco dinero, tú eres un vago. Pero poco tiempo y mucho dinero, tú triunfaste en la vida. Tú estás en las papas. Y el éxito se ve como alguien que siempre está ocupado. El éxito se ve como alguien que siempre está trabajando duro, fuerte, tú sabes. Está sudando la gota. El éxito se ve como alguien que hace muchas cosas y tiene muchas cosas en su agenda. Alguien que tiene el banco virado, pero juega poco con sus hijos. Es alguien que tiene el banco virado, pero no conoce bien a sus amigos a nivel íntimo. Anda bien montado, pero está aislado de intimidad real y de relaciones genuinas. Construye imperios mientras su relación matrimonial se destruye. Y el escritor espiritual Henry Nouwen escribió en su libro Reaching Out que hubo un momento en su vida en el que, y cito, vivía en un lugar muy oscuro y el término burnout era una traducción psicológica conveniente para una muerte espiritual. Nosotros le llamamos perder el descanso a nivel del alma. Le llamamos vivir cansados a nivel del alma. Y si somos honestos, así vive mucha gente hoy. No solo están agobiados, sino que van rumbo a una muerte espiritual. Y ante el escenario cultural presente en el que vivimos, este escenario cultural de agotamiento, de desgaste y de muerte espiritual, nosotros nos topamos hoy con el autor de los Hebreos que, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que todavía hay un descanso especial. Qué paradójico, qué contradictorio que vivimos en una cultura agotada en donde se celebra al que tiene poco tiempo y mucho dinero. Pero nos encontramos a Pablo escribiendo en los Hebreos diciendo, no, hay un descanso especial, hay un descanso especial. Todavía hay un descanso especial frente a nosotros y yo oro para que estas palabras sean como un oasis de agua refrescante para la vida de alguien aquí hoy que sabe que vive preso del estrés, que sabe que vive esclavo de la preocupación, de la prisa, de la agenda llena y que necesita escuchar hoy que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Yo quiero que tú leas eso y entiendas lo que Dios está queriendo decirte hoy. Para ti que vives agotado, hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pero este descanso, en esencia, no es algo complejo o inalcanzable. Porque cuando lo vemos a nivel de las Escrituras pensamos que wow, pero ¿de qué se tratará este descanso? Y complicamos el asunto. La realidad es que no es nada complejo. La verdad es que no tengo que irme un año a un monasterio en las montañas de los Himalayas para encontrar este descanso. No tengo que irme a la cordillera de los Andes o a la Patagonia a meterme en una cueva de hielo para encontrar este descanso. Se trata de algo tan sencillo como el día de descanso. Se trata de algo tan básico como el día del sábado o del descanso, que para nosotros no es rigurosamente el sábado, sino que es un día en la semana en donde me detengo y descanso. Es un día de 7 en la semana que yo separo para descansar, pero no un descanso cualquiera. Es este espacio sagrado de 24 horas, una vez a la semana, en el que dejo de trabajar para simplemente ser y estar. Dejo de hacer y de trabajar para simplemente ser y estar. Es un día de 7 que separo para descansar y recordar que mi contentamiento no proviene de cuánto yo pueda hacer, sino de cuánto ya Él hizo. Es un día en la semana que separo intencionalmente para
para recordar que mi confianza no está puesta en mi cuenta de banco, sino que está puesta en el dueño del oro y de la plata. Es un día a la semana que separo intencionalmente para recordar que hay un Dios y que yo no soy ese Dios. Que hay un Dios que está en el cielo, que está encima de mí, que yo le importo, que se preocupa, que tiene mi vida en control, que yo no tengo el control de mi vida, que Él lo tiene. Y eso me da paz. Y desde el Antiguo Testamento, escúchame bien, Dios se encarga de dejarnos saber que el verdadero propósito de este descanso es mucho más que dejar de trabajar, sino que está conectado con algo muy profundo o mucho más profundo a nivel del alma. Está conectado con algo mucho más trascendente. Y cuando somos expuestos a esta idea del descanso sabático, del descanso, del día del descanso, vemos que consta de dos vertientes principales. La primera de ellas es el descanso de nuestro trabajo. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice que al llegar al séptimo día, Dios, ¿qué dice ahí? Porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. En el séptimo día Dios descansó. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador de los confines de la tierra que no se cansa ni se fatiga, descansó. No porque le hacía falta, sino porque quería dejar un modelo eterno saludable para seguir. Desde el inicio Dios se encargó de setear el ejemplo de lo que era una manera saludable de vivir. Y miren qué interesante que Dios crea al hombre el sexto día, que es el último día que trabaja en la creación. Dios crea al hombre el sexto día, así que el primer día de la vida del ser humano en esta tierra fue el día precisamente que Dios descansó. Me encanta esa idea de que aunque Dios puso a Adán en el jardín con la idea de que lo trabajara y de que lo cuidara, ese primer día yo pienso que no hizo nada, porque Dios quería establecer desde el principio un modelo para el resto de la humanidad, que nuestro trabajo debe nacer de nuestro descanso. Que todo lo que hacemos durante la semana debe partir, debe surgir, debe brotar del descanso que tenemos para revitalizarnos, para reenergizarnos, para reconectar con nuestro Creador y para deleitarnos en las cosas que Él nos permite deleitarnos, y que a partir de eso nosotros salimos a trabajar. Así que Adán lo crea en el sexto día, y a mí me gusta pensar que el séptimo, el primero, Él no hizo nada. Que Él descansó con su Padre y que el próximo día entonces Él le dijo, ok, y ahora cuida, ahora señoréate, ahora trabaja en el jardín. Y Él partió a trabajar desde su descanso. Pero cuenta la historia que no le hicimos caso a Dios y que el modelo que Él quiso establecer desde el principio, nosotros lo quisimos cambiar, y el resultado es que ahora nuestro trabajo define nuestras vidas. Que ahora lo que hacemos define nuestras vidas. La segunda vertiente del descanso es la promesa de descanso para nuestras almas. Y esa vertiente comenzamos a verla desde Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud al destruir a los egipcios. Cuando dice en Éxodo 33:14, miren lo que dice: mi presencia irá con ustedes y les haré descansar. A partir de ese momento, cuando las Escrituras hablan de Dios dando descanso, desde este momento, cuando las Escrituras hablan de Dios dando descanso, siempre hablan en el contexto de su presencia entre su pueblo. De Él brindándole su presencia al pueblo en momentos particulares. Y yo sé que a lo largo de los años esto del descanso para el pueblo de Israel fue algo con sus altas y sus bajas. El pueblo de Israel no siempre fue el más obediente, siempre, ¿verdad?, tiró para el monte, y Dios tenía que siempre estar rescatándolos y buscándolos y trayendo cosas y reyes y profetas para traerlos nuevamente al redil. Hubo sus altas y sus bajas, pero esto es importante.
Esto de que el descanso está atado a su presencia es importante porque este es Dios desde Éxodo y luego a través de los profetas apuntando a quien luego vendría a convertirse en el verdadero descanso del pueblo. Esto es Dios apuntando a quien luego vendría a convertirse en el descanso verdadero. Así que cuando Jesús entra a la escena y en Mateo 11:28 Él dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo los haré descansar. Cuando Jesús entra a la escena y dice eso, ese descansar viene con mucha historia. Ese descansar para los judíos les trae, les levanta muchos recuerdos, muchas ideas, muchos conceptos. Les levanta ese descanso al que se refería Dios en el Antiguo Testamento, de su presencia con ellos. Lo que estaba Jesús diciendo en ese momento es, yo soy el descanso del que hablaban los profetas. Aquel descanso de su presencia irá con ustedes. Ahora soy yo, el descanso que ustedes buscan y que necesitan soy yo. Y cuando luego dice, y encontrarán descanso para sus almas, Él está hablando con un grupo de judíos que conocen la ley y que entienden la correlación que había en esta frase con Éxodo 33, cuando Dios dijo, mi presencia irá contigo y yo te haré descansar. Pero no se queda ahí. Jesús se encarga de conectar el descanso al que Él hace referencia en Mateo, ahora el que acabo de decir, de venir a mí los que estén trabajados y cansados. Él conecta ese descanso con el descanso del Éxodo del Antiguo Testamento. Y la razón por la que sabemos eso es porque cuando Él dice eso, lo dice en el versículo 28 del capítulo 11, que es el último. Y el capítulo 12 arranca con una historia en la que Jesús está hablando con los fariseos específicamente del día del sábado, del día del descanso. Y cuando se acaba esa historia, Jesús termina diciendo lo siguiente, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día del descanso. Jesús, hablando de Él mismo, está diciendo, yo soy Señor incluso del día del descanso. Y yo creo que Jesús dijo eso para que cada vez que tú y yo entráramos a la práctica de ese día, lo hiciéramos entendiendo con claridad que cuando nos detenemos y cesamos de hacer nuestras obras para reconocer y deleitarnos en la suya, encontramos descanso para nuestra alma. Que cuando tú y yo nos detenemos para cesar de nuestras obras, para deleitarnos en la obra que Él hizo por nosotros, nosotros encontramos descanso para el alma, que ¿sabes qué? Es el descanso que realmente tú necesitas. Es el descanso que realmente tú anhelas. En lo profundo, tú quieres dormir. Eso está bien. Yo no sé si duerme 8 es un logro. Tú sabes, ahora que yo tengo nenes, son 6 intermitentes, tú sabes. Tú quieres dormir porque tú quieres descansar y tú quieres levantarte al otro día con energía, pero el descanso real que el ser humano anhela es un descanso que va más allá de dormir. Es un descanso a nivel del alma, es el descanso que nos saca de sentir el vacío que nos consume, que nos saca de sentir la inconformidad en la que vivimos, que nos saca de sentir la insatisfacción que arrastramos en nuestra vida. Es un descanso a nivel del alma que hay solo una persona en el mundo que puede llenarlo. Y se llama Jesús. Seguimos. Por eso es que cuando hablamos de este descanso, no del de dormir, de este descanso, estamos ante un issue de confianza y de fe. En el fondo estamos ante un issue de confianza y de fe, porque yo decido si confío en trabajar sin parar y no descansar, porque tengo que lograr más, porque tengo que alcanzar más, porque tengo que progresar más y tener más y llegar más lejos. O si yo decido y confío y tengo fe en que al descansar un día a la semana y no trabajar, estoy honrando a Dios. Y que cuando yo honro a Dios, Él se encarga de cuidarme y de darme más y de llevarme más lejos de lo que yo jamás podría llegar por mí mismo. Es un issue de confianza. O yo confío más en que yo sé mejor que nadie lo que más yo necesito. O yo confío en que Dios sabe mejor que yo lo que más yo necesito.
y que Él tiene cuidado de mí y que yo le importo y que para Él son importantes las cosas que para mí son importantes y que Él sabe las cosas que mi alma anhela y que solamente Él puede suplirlas. Yo decido si yo confío en mis estrategias y en mis ideas o yo decido si yo confío en el Dios que me creó y que me ama, a quien le importo y que tiene mi vida en sus manos. Es un issue de fe y es un issue de confianza. Así que cuando Pablo en Hebreos 4 dice, todavía hay descanso especial en espera para el pueblo de Dios, él no solamente está haciendo referencia al descanso eterno que nos espera para todas aquellas personas que hayamos hecho de Jesús nuestro Salvador, sino que está hablando también de cómo ese descanso comienza aquí y ahora, cuando tú y yo nos alineamos a la estructura y al ritmo original de la creación misma y entramos en una práctica semanal profundamente humana y completamente espiritual que nos llevará al descanso que realmente necesitamos. Y como seguidores de Jesús, nosotros viviendo en esta cultura, esta es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer. Y nosotros vamos a seguir hablando de esto porque esto no es natural para nosotros. Hablar del descanso en nuestra vida es una cosa que nosotros nos chispean las neuronas. Pero ¿cómo tú sabes? ¿Cómo que no hacer nada? Y yo sé lo que es porque yo vengo de un hogar en donde mi papá trabajaba los 7 días a la semana. Cuando yo era chamaquito, nosotros nos íbamos de vacaciones un mes. Y yo recuerdo que mientras más viejo se ponía papi y mientras más yo crecía, las vacaciones eran más cortas y más cortas y más cortas. Yo recuerdo ocasiones que nosotros nos íbamos 10 días y que al 7º día, papi, yo lo veía en el teléfono, ajorado, pam, pam, y venía al cuarto del hotel y decía, nos tenemos que ir mañana porque es que surgió un revolú en la oficina y tengo que ir a resolverlo, pam, y nos se acabó las vacaciones. Yo vengo de la cultura de hacer. Yo vengo de nacer en Villa Prades con un Datsun a terminar viviendo en Los Paseos con un BM en la Marquesina. Yo sé lo que es progreso, yo sé lo que es hacer cosas y progresar en la vida. Yo sé lo que es eso, pero también sé lo que es tener un papá ausente. También sé lo que es un padre que vivía agobiado y cargado todos los días, drenado, que llegaba a la casa a encerrarse en un cuarto que no se le podía ni hablar porque estaba tan molesto y tan cansado del día que no quería ni hablar con nadie. Yo sé lo que es eso también. Y yo sé lo que es que vivía muchas veces tomando pastillas sin que nadie lo supiera para controlar sus presiones y sus descontroles porque vivía en ese afán de vida. Tenemos que hablar de descanso porque la cultura nos lleva a lo que Dios no quiere que entremos. Y Dios nos invita a un nuevo tren de vida, a una nueva forma en la que hagamos del descanso algo que nos energiza, pero no el descanso cualquiera, sino el descanso en el que nos deleitamos en Dios y revitalizamos nuestra alma. Y tenemos que hablar del día del descanso 101. Tenemos que ir a los básicos del día del descanso. ¿Qué es el día del descanso? Pues ya lo dijimos, mira, es un día en la semana, es un día en la semana. Rey me dice, Rey, es que no puedo un día. O sea, yo puedo 2 horas. Yo puedo 1 hora, la de almuerzo. Pero no puedo un día. ¿Cómo un día sin hacer nada? Me como por dentro. Porque yo sé lo que es en mi casa. La frase clásica era, el tiempo que se va, no vuelve. Esa era la frase clásica de papi. Perder el tiempo en casa era, tú eres un vago, tú no aprovechas el tiempo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué tú no haces esto? Coge un libro y ponte a leer, ponte a aprender algo. O sea, eso era todo el tiempo. Así era. Es un día a la semana que separo para descansar, para detenerme y descansar y deleitarme en Dios. Es detenerme. Es que la agenda dice, hoy no hago nada. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada. Sí, pero, ok, pues ¿qué hacemos? No. No me entendiste. No es que ¿qué hacemos? Es que no voy a hacer nada. Voy a descansar. ¿Qué te gusta? Ir al faro. Pues te vas al faro y te paras ahí un rato. Y respira. 5 veces. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste profundo? 5 veces. 3 veces. Profundo. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste en un lugar y te sentiste deleitado por algo, deleitado, vivo?
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te hizo sentir vivo? Que caminaste por un lugar y sentiste cosquillas en tu, no sé, en tus pies, en tu mente, en tu pelo, yo no sé, que sentiste algo distinto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo con tu familia que te energizó? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no fuera discutir y pelear y mandarlos a callar y duérmete y no, fulano, mira, no, deja eso? No. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo juntos que les dio vida y energía a la familia? ¿Cuándo fue la última vez que fueron a un lugar brutal, hermoso, en el tope de un sitio, a comerse una comida de esas que tú te la metes en la boca y dices, Dios mío, yo nunca he comido en mi vida? Yo lo que he comido hasta ahora es tierra y piedra. ¿Qué es esto? ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste, que te detuviste para descansar y deleitarte? Y este descanso podría ser el domingo para ti, para mí no es el domingo. Yo estoy trabajando ahora mismo, literalmente. Y cuando me toca predicar los domingos, el sábado generalmente no es mi día de descanso porque estoy metido bregando con el mensaje. Para mí generalmente es el lunes. Yo cojo el lunes y yo realmente me quedo en mi casa y le hago café a mi esposa y me hago café y me siento y hablamos y tenemos un espacio y llevamos a los nenes a la escuela y nos vamos a desayunar después de llevar a Sara a la escuela y nos llevamos a Lucas, nos damos un paseo para algún sitio. Y cuando me llama alguien, le escribo, mira, ahora mismo no puedo. Ese día no es el día de contestar emails, ese día no es el día de atender las situaciones de la oficina, ese día es el día de descansar. Y parece bastante simple, ¿verdad? Te digo que lo trates y después me cuentas. Después tú me cuentas. Pero se nos olvida este mandato. O sea, es literalmente uno de los 10 mandamientos. Está en la misma lista que dice no mates. Está en la misma lista que dice no robes. Está en la misma lista que dice no cometas adulterio, no des falso testimonio o no mientas, no codicies o no tengas otros dioses o no te hagas otra imagen, honra a tu padre y a tu madre. Está en la misma lista que esas. Y es bien irónico porque tú sabes que robar tiene consecuencias. Entonces tú tratas de no robar, ¿verdad? Espero yo. Si no, después hablamos, callado. Y bregamos con eso, oramos, se lo ponemos en las manos a Dios. Que mentir tiene consecuencias. Que matar a alguien tiene consecuencias. Que ser infiel tiene consecuencias. Pero por alguna razón pensamos que no guardar el día de descanso no tiene consecuencias. Que con todos esos otros tenemos que cumplir. Porque eso es parte de lo que es una vida, una buena vida, una vida ordenada, una vida civilizada, ¿verdad? Y cumplimos con todos esos otros, pero nos jactamos de incumplir el del descanso. Ese no solo lo incumplimos, nos jactamos de incumplirlo. Estuve trabajando esta semana los 7 días, sin parar. Una semanita productiva, de verdad que sí. Y lo decimos con orgullo y con satisfacción. Lo hemos normalizado. Alguien nos pregunta cómo están y tú dices, muchacho, estoy que no tengo tiempo ni para respirar. Con trabajo que ni botándolo se acaba, pero bien, gracias a Dios. Y Dios arriba en el cielo rascándose la cabeza así como que, no, eso no es bien. Eso no es lo que yo quisiera. Mira lo que dice Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor. El mandamiento dice 2 cosas. Recuerda el sábado y santifica el sábado. Recuerda mantenerlo santo. Dios dijo, recuerden descansar, como si Él supiera y Él estuviese claro de que era algo que se nos iba a olvidar con facilidad. Recuerden descansar. Como que Él estaba claro y seguro de que el trabajo nos iba a absorber. Que terminaríamos sustituyendo el descanso semanal por algo que llamaríamos vacaciones una vez al año. O cuando se puedan coger, porque vivimos tan ocupados que ni una vez al año a veces las cogemos. Y tenemos que parar, familia. Tenemos que parar porque aquí hay personas que hace años no paran.
Aquí entre nosotros pueden haber personas que no paran hace años, que tienen el banco lleno, que tienen el banco más lleno quizás, pero tienen el alma vacía. Que decidieron confiar en ellos más que en Dios y quizás el resultado es que experimentaron progreso, pero a costa de perder la paz. Que hoy gozan de más prosperidad, pero de menos tranquilidad en sus vidas. Y hoy Dios quizás trajo a personas a este lugar para que escucharas que quizás nuevamente o quizás por primera vez, que Dios instituyó desde el principio una mejor manera de vivir que consiste en separar un día a la semana en la que paramos, en la que nos detenemos y descansamos. Y la pregunta para terminar es, ¿qué pasa cuando lo hacemos? ¿Qué sucede cuando realmente recordamos guardar un día de descanso? Yo te voy a decir lo que ocurre. Que cuando decidimos realmente guardar ese día nos restaura. Ese día nos renueva. Ese día nos revitaliza. Y a mí me encanta Jesús porque Jesús era experto en coger cosas que los fariseos pensaban que eran de una manera y redefinirlas y darles el contexto correcto para que nosotros ahora las tuviéramos y las pudiéramos aplicar en nuestra propia vida. Mira lo que dice Marcos 2, versículo 27. Dice que después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del sábado. Así que esto no es una obligación. No tienes que hacerlo. En el Antiguo Testamento, ¿tú sabes lo que pasaba con las personas que no guardaban el sábado? Búscalo después en Éxodo. Decían que los tenían que matar. Así de severo era. Así de intenso era. Mándenlo a matar. Hoy nadie te va a mandar a matar porque no guardes el sábado. Dale gracias a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? Te estás matando tú solito poco a poco. Hay estadísticas que dicen que las personas que acostumbran a practicar esto viven de 10 a 12 años más que las personas que no lo hacen. El afán y el tren de vida nos mata poco a poco. Nos resta años de vida productiva, nos resta años. Y yo entendí esto cuando yo empecé tarde a tener nenes. Yo tengo 44 y tengo uno de 1 año y 11 meses. Haz la matemática. Cuando él tenga 10 trapos de año, yo tengo 54. Dale, papi, vamos a jugar. Dale. Tira aquí. Ay. Yo empecé a practicar esto. Tú y yo tenemos una necesidad que con frecuencia pasamos por alto. Y esa necesidad es la de ser recordados constantemente de dónde viene todo y a quién le pertenece todo. Fácilmente gravitamos a pensar, esto es mío. Yo me lo gané. Esto me lo sudé yo con el sudor de mi frente. Esto es mío. Y escúchame bien, el día del descanso vino para satisfacer las necesidades de la gente. El día del descanso es el día en el que Dios quiere satisfacer esa necesidad en nuestra vida para que nosotros descansemos y entendamos que todo lo que tenemos viene de Él. Que todo lo que tengo le pertenece a Él. El día de descanso es el día en el que yo soy recordado, que tenga mucho o no tenga tanto, yo descanso en que mi vida está en sus manos y eso restaura mi alma y me renueva. Pero este es el problema, que con demasiada frecuencia, yo quisiera que fuera menos, pero la realidad es que no es menos, y esto me pasa a mí, esto te pasa a ti, con demasiada frecuencia en nuestras vidas nosotros tenemos nuestras propias ideas de cómo queremos ser restaurados o renovados.
nosotros mismos ideamos planes y estrategias para cómo podemos ser restaurados y renovados, cómo podemos satisfacer esa necesidad profunda que tenemos y volvemos a lo mismo, comenzamos a confiar más en nosotros que en Dios. Dios ya desarrolló estrategias y planes, Dios ya dio el modelo, Dios ya instituyó una mejor manera, pero nosotros estamos en esta guerra, nosotros buscamos nuestras propias ideas. Y terminamos presos de nuestras mismas conductas, las conductas que nos controlan y terminamos presos de los mismos ritmos y de los mismos patrones que nos esclavizan. Y yo quisiera hoy, antes de cerrar, que tú consideres lo siguiente. ¿Qué tal si Dios implementó el día del descanso para que por lo menos una vez en la semana, de manera consciente e intencional, tú puedas ser recordado de que eres libre? Tus ideas te llevan a conductas que te aprisionan y a patrones que te esclavizan. ¿Qué tal si el día de descanso es el día que Dios crea para que una vez a la semana tú recuerdes que eres libre? ¿Qué tal si el día del descanso es el día en el que recuerdas que Dios no te creó para que vivas preso de esas conductas? Que Dios no te creó para que vivas preso de esos patrones distorsionados de vida. ¿Qué tal si el día del descanso es el día en el que Dios quiere recordarte que eras esclavo, pero que Él te hizo libre? Tú sabes que luego de que el pueblo de Israel salió de Egipto, de 400 años de esclavitud, Dios le da los 10 mandamientos en el libro de Éxodo. Y esos 10 mandamientos de Éxodo eran para la generación de las personas que acababan de salir de Egipto, de experimentar esa esclavitud. Aquellas personas que no conocían otra cosa que no fuera esclavitud. Pues le dio esos mandamientos para que tuvieran unas nuevas maneras, unas nuevas normas para regirse, porque no conocían otras normas. Que no fuera, vete, trabaja, dale ahí con ese pico, a esa piedra, ponte eso allí. Eso no era otra cosa. Pero después de 40 años en el desierto, de ese pueblo en el desierto, ya la generación que iba a entrar a la tierra prometida era otra. Ya muchos habían muerto en el camino y los que iban a entrar a la tierra prometida eran distintos a los que salieron. Así que esos mismos 10 mandamientos fueron reformulados y aparecen en Deuteronomio. Y esos 10 mandamientos fueron puestos para este nuevo grupo de personas que ahora iban a entrar a la tierra prometida. Y mira qué interesante la diferencia sutil, pero importante para nosotros hoy, que hay en el mandamiento de Éxodo versus el mandamiento de Deuteronomio. Mira esto, Éxodo 28 al 11 dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será el día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni los animales podían trabajar, ni tampoco los extranjeros que vivían en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día del sábado. O sea, con ese primer mandamiento Dios estaba estableciendo esta cultura, este modelo de conducta saludable para que este pueblo lo siguiera. Pero en Deuteronomio hay algo diferente. Y yo quiero ver si puedes notarlo. Dice Deuteronomio 5, 12 al 15. Observa el día del sábado para santificarlo tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni el buey, ni el burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Y el versículo 15 dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena:
respetar el sábado. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí. En esta ocasión, cumplir con el día del descanso era recordar que ya no eran esclavos, sino recordar que ahora eran libres, celebrar que eran libres. Tú sabes lo que hace el día de descanso. Tú sabes qué es lo que restaura realmente en nosotros el día del descanso. Nuestra verdadera identidad. Cuando tú separas un tiempo específico para deleitarte y para reconocer el señorío de Dios en tu vida, y cuando tú sabes que lo que tienes es de Él, que Él te ha dado todo, que tu vida está en sus manos, que su obra es la más importante, que siempre su obra será más importante que las tuyas, que tú no tienes que hacer nada para ganarte su amor y su favor, que Él te ama porque eres su hijo. Cuando tú entiendes eso restaura tu identidad de hijo, restaura tu identidad de libre y no de esclavo. Ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo de tus miedos, ya no eres esclavo de tus pecados, ya no eres esclavo de tu pasado, ya no eres esclavo de tus heridas, ya no eres esclavo de tu dolor, de tus deseos. Ahora eres libre y la gente libre descansa. La gente libre no se deja esclavizar. Y nosotros vivimos en una isla y en una era en donde no tenemos dictadores que nos obliguen a trabajar los 7 días a la semana. Por lo menos es así en la gran mayor parte del mundo. Ya no tenemos dictadores o faraones externos que nos esclavizan. Ya hay leyes que nos protegen para eso. Ya ese no es el problema. Pero ¿tú sabes cuál es el problema? Que tenemos dictadores y faraones internos todos los días viviendo con nosotros. Esa vocecita en tu mente, en tu cabeza, que te dice: si no te levantas y no te apresuras, no te pones a hacer algo con tu vida, entonces no vas a hacer nada, no vas a ser nadie en esta vida. Te van a pasar por encima, te vas a quedar atrás. Mira cómo fulano ha hecho 2 o 3 cosas y mira dónde va ya, y mira tú en el mismo sitio porque no has hecho nada. Apresúrate, trabaja más, haz más. Tenemos faraones internos en nuestras mentes que nos impulsan todos los días. Y puedes estar seguro que el día que tú separes para descansar, ahí va a estar esa voz diciéndote: tienes esto pendiente, acuérdate. Aprovecha y hazlo, que es temprano. Contesta ese email que no te dio tiempo ayer, esos son 5 minutos, no sea show, son 5 minutos, contesta eso. Atiende esa llamada, eso es un momentito, no tienes que estar ahí mucho rato. La voz interna nos va a decir: tienes que hacer, tienes que lograr, tienes que alcanzar. En mi caso, la vocecita interna dice: aprovecha y siéntate y crea contenido para las redes. Muchas veces, aprovecha y ve a la oficina hoy y atiende esas mociones que tienes pendientes. Siéntate y brega con las affidavit que no has metido en el libro de la bitácora. Oye, que hay personas que están esperando que suba algo. Hace tiempo que no subes nada. Te están dando un follow porque no subes consistentemente. Chequéate que estás. Si no subes nada, te dejan de seguir. Y de momento me encontré en mis días de descanso tratando de cumplir con quienes me seguían, pero fallándole a quienes me amaban. Déjame aprovechar mi día de descanso para hacer algo que me energiza. Voy a escribir y a crear. Y me encerraba en mi cuarto. Y cuando me interrumpía la nena me molestaba: que estoy trabajando, que no puedo. Papá, que si podemos jugar. No puedo jugar. Estoy trabajando, estoy creando, no trabajando, creando. Estoy haciendo algo que me revitaliza, que me renueva. Y me molestaba con Jesse, pero que no me interrumpan, porque tras el disfraz de que era algo importante, de que estaba haciendo algo para Dios, para impactar positivamente a la vida de las personas, de momento me encontré nuevamente esclavo de mis ritmos y mis patrones enfermos, con el afán de hacer y de lograr y de alcanzar. Y me di cuenta que muchas veces, aún haciendo lo que pensamos que es bueno, nos estamos haciendo daño a nosotros y a las personas que tenemos cerca.
Ese es el faraón interno. Ese es el faraón con el que yo lucho y que dice, si dejas de hacer, te quedas atrás. Haz algo, que estás perdiendo tu tiempo miserablemente, no seas vago. Es el faraón que vive dentro de nosotros, que vive en nuestros teléfonos, que vive en nuestras computadoras, que vive en nuestras redes sociales, que vive en el Netflix. Es el faraón que nos llama, es el faraón que nos arrastra hacia nosotros pensar que haciendo valemos. Es la voz interior que nos mueve. Y el día del descanso, yo quisiera que saliéramos hoy entendiendo que el día del descanso es el día en el que resistimos al faraón dentro de nosotros. Ese día nos restaura, pero también nos rompe. Yo quiero que tú sepas que no va a ser fácil. No te quiero vender un sueño, especialmente si estás recién comenzando a hacer esta práctica, pero yo quiero que tú sepas que vale la pena. Vas a sentirte que estás desintoxicándote casi como de una droga. Vas a sentir ansiedad, te van a dar escalofríos. Si no te comes las uñas, te las vas a comer. Si te la comes, vas a llegar hasta la carne. Ahora, si no te las comes, te las vas a empezar a comer. Si te las comes, hasta la carne vas a llegar. Porque te va a dar ansiedad. Vas a sentirte tentado al teléfono, a las cosas. Pero ¿sabes cómo sabes que está funcionando al final? ¿Sabes que está funcionando cuando sabes que empiezas a morir? Así como el faraón de Egipto murió ahogado en el mar, tú sabes que el día de reposo funciona cuando tú sabes que estás empezando a morir. Cuando estás confrontándote con la cruz y con Jesús que te dice, eres suficiente. Cuando te confrontas con la cruz y con un Jesús que te aman tal y como eres. Cuando te confrontas con una cruz y con un Jesús que te dicen, esto que hice, lo hice por ti para que tú no tuvieses que estar muriéndote haciendo cosas. No es que no trabajes, no es que no hagas. Dios te dice, yo te creé para trabajar, pero tiene que partir del descanso. Y hoy el llamado es sencillo. Yo lo voy a dividir en dos. Es a alguien que sabe que vive agobiado y que vive agobiada, que está al borde del burnout, de la muerte espiritual. Alguien que está aquí en la iglesia, que visita la iglesia, que sabe de la iglesia, que ha venido aquí antes, pero que sabe que está muriéndose por dentro porque ha permitido que el trabajo y los afanes definan su vida y está al borde de una muerte espiritual y de un agotamiento extremo. Y él dice, o tú dices, hasta aquí, hoy se acabó. Hoy yo quiero comenzar a hacer eso. No va a ser fácil, pero hoy yo quiero hacer eso. Y el segundo llamado es para alguien que sabe que tiene que haber una mejor vida que la que has experimentado hasta ahora. Es alguien que quizás viene por primera vez y que escucha esto y reconoce la necesidad de un Salvador en su vida porque sabes que has tratado de salvarte por ti mismo tantas veces y sigues viviendo la vida vacía e insatisfecha que siempre has vivido. Hoy hay una mejor vida a la que Jesús te invita. Hoy hay un mejor modo de vivir al que Jesús te invita. Hoy hay un Salvador que quiere rescatarte de las garras del afán para enseñarte que hay un descanso nuevo que está en espera del pueblo de Dios, un descanso en el que Él quiere que tú entres. ¿Qué tal si estás de pie? Este espacio se abre y nosotros vamos a cantar ahora juntos. Es un tiempo en el que podemos reflexionar, examinarnos. ¿Qué tal si tomas unos minutos para examinar tu vida y preguntarte, Señor, qué de lo que has hablado me toca? ¿Cómo no soy un mero oidor olvidadizo, sino que soy una persona que escucha tu voz y lo que quieres decirme lo entiende, lo recibe y no le pichea, sino que lo atiende y lo hace? Porque mientras cantamos y tú te examinas, quizás te sientes invitado por el Espíritu a pasar aquí y nosotros queremos estar aquí para orar contigo. No es nada complicado, es algo profundamente humano pero completamente espiritual, es acompañarte a orar.
Yo creo que hoy puede ser el inicio de una nueva temporada de vida para personas en este lugar. Yo creo que hoy alguien tiene que entender que es libre y que ya no es esclavo. Y que la gente libre descansa. Así que mientras cantamos, este espacio está abierto. Y yo te invito a que